Vamos a ver la fiebre reumática. Fiebre reumática va a ser una complicación de una infección de faringitis por Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes también se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Beta hemolítico del grupo A. Entonces tenemos una faringitis. El paciente se puede complicar con fiebre reumática si es por Streptococcus pyogenes. O si tenemos, por ejemplo, impétigo, que es una infección de la piel. Si la infección fue por Streptococcus pyogenes, el paciente también puede terminar como complicación con fiebre reumática. Entonces, fiebre reumática va a ser una complicación por infección de Streptococcus pyogenes, ya sea por una faringitis, por ejemplo, o por impétigo por Streptococcus pyogenes. Ahora, los pacientes que tienen fiebre reumática se van a presentar con los criterios de Jones. La mnemotecnia para acordarnos de los criterios de Jones va a ser la palabra Jones. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores. Ya más específico en el siguiente video vamos a ver específicamente cómo hacemos diagnóstico con criterios mayores y criterios menores. Ahorita nada más vamos a mencionar rápidamente los criterios mayores, que son los más importantes. Entonces la J es de joint. Joint es que el paciente va a tener artralgias migratorias. O sea, el paciente va a tener dolor de las articulaciones, va a tener inflamación de las articulaciones y va a ser migratorio. Generalmente tenemos involucramiento de las grandes articulaciones como es por ejemplo la rodilla o puede ser por ejemplo las muñecas. Entonces, por ejemplo, el paciente va a venir con dolor de muñeca y más o menos una semana después se le quita y luego viene con dolor de la rodilla y luego viene con dolor de la otra muñeca o así, artralgias migratorias. Entonces, joint es de articulación. Esa es la J. La O, aquí la O la vamos a poner en forma de corazón. La O la vamos a poner así. Así. Entonces, corazón, esto es de pancarditis. O sea, vamos a tener inflamación de todo el corazón. Esto incluye, por ejemplo, pericarditis. Ya sabemos cómo se presentan los pacientes con pericarditis. Se van a presentar con dolor precordial que se le quita al paciente cuando se hace para enfrente. Entonces, dolor precordial que mejora cuando el paciente se hace para enfrente. Y obviamente pues por un electrocardiograma podemos diagnosticar la pericarditis. En pancarditis también incluye inflamación del endocardio. Entonces vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas. Y ya en otros videos vimos que tenemos las 3 capas de corazón, que es el endocardio. El endocardio es esto aquí, la parte del corazón que está en contacto con la sangre. Todo esto que estoy poniendo en negro, todo esto es el endocardio. Luego el miocardio va a ser lo demás del grosor de la pared. Todo esto va a ser miocardio. Entonces el miocardio. Y lo demás es pericardio. Eso va a ser pericardio. Ya en otros videos vimos más específico las capas del corazón. Pero lo primero que está en negro es el endocardio. Y es lo que está en contacto con la sangre. Entonces vamos a tener inflamación del endocardio. Eso se llama endocarditis. Entonces, inflamación del endocardio es endocarditis. Endocarditis, principalmente endocarditis de la válvula mitral. Aquí esta será la válvula mitral, aquí vendrá la válvula mitral. Principalmente vamos a tener endocarditis de la válvula mitral. Y la endocarditis de la válvula mitral puede terminar en, primero va a ser una insuficiencia de la válvula mitral. Y esto se puede complicar y terminar en una estenosis de la válvula mitral. Pero esto lo voy a dejar pendiente, ahorita explicamos por qué. Vamos a terminar con insuficiencia y luego con estenosis de la válvula mitral. Seguimos con los criterios de Jones. Entonces ya vimos la J, ya vimos la O, que es como un corazón. Seguimos con la N. N van a ser nódulos. El paciente va a tener nódulos. Vamos a tener nódulos por ejemplo, en la mano, a veces en las extremidades inferiores, pero vamos a tener nódulos. Y la E es de eritema marginatum. Este eritema va a ser una erupción dérmica, o sea, vamos a tener una lesión, un rash dérmico. Los bordes van a estar bien definidos, de hecho los bordes están un poquito elevados. Y va a estar claro en el centro de la lesión va a estar clara. Y los bordes van a estar elevados y bien definidos y un poquito rojos. Entonces va a ser una lesión como así. Una lesión anular, con bordes rojos bien delimitados y así como clarito en el centro.
Eso va a ser eritema marginato y se va a encontrar ya sea en las extremidades, por ejemplo. Eritema marginato en las extremidades. Otro criterio es la S. La S es de Corea de Sydenham. La Corea de Sydenham va a ser, el paciente tiene movimientos involuntarios. O sea, por ejemplo, va a estar moviendo el brazo o va a estar moviendo la cabeza de una manera involuntaria. Esa es la Corea de Sydenham. Corea son movimientos involuntarios. Estos son los criterios de Jones y este se va a presentar a un paciente. Generalmente se va a presentar 2 o 3 semanas después de una infección con estreptocopiógenes de la faringe. O sea, faringitis se resuelve 2 o 3 semanas después, va a venir con esa sintomatología, los criterios de Jones. Ahora vamos a ver si hacemos una biopsia del corazón. Ya voy a borrar los criterios. Entonces, si hacemos una biopsia del corazón, en el corazón vamos a encontrar células inflamatorias, porque vamos a tener puestos una respuesta inflamatoria. Y lo que vamos a encontrar van a ser granulomas. Estos son granulomas no caseosos. Granulomas no caseosos, ya en la sección de inmunología y en patología general vimos cómo se compuesto un granuloma y granuloma caseoso versus no caseoso. Aquí está usted un granuloma no caseoso y en este caso los granulomas no caseosos se van a llamar cuerpos de Aschov. Así, cuerpos de Aschov. Los cuerpos de Aschov va a ser granulomas que vamos a encontrar en el corazón. Y aparte, ya sabemos que los granulomas pues están compuestos de las células gigantes de Langhans, y también vamos a tener las células que van a ser macrófagos activados, que son los histocitos epitelioides. Y una característica de los macrófagos activados, es que van a tener un núcleo, pero con forma ovoide. A veces en forma como si fuera un bastón o como un prisma, por ejemplo, un prisma cuadrangular. Entonces vamos a tratar de dibujar los cuerpos de Aschov y los macrófagos activados que contienen este núcleo ovoide. Estas células, las células que son macrófagos activados con núcleo ovoide, se llaman células anti-Koch. Entonces voy a borrar para tratar de hacer el dibujo. Entonces primero ponemos las fibras musculares. O sea, si hacemos una biopsia, pues vamos a tener las fibras musculares, que son las células apantaloneadas. Aquí tenemos una célula muscular, así, células apantaloneadas. Así. Y así vamos a tener varias. Voy a poner un granuloma. Entonces el granuloma se va a ver como... El granuloma se ve como rosa muy intenso. Entonces aquí tenemos el granuloma, que va a estar así. Estos van a ser las células gigantes de Langhans, que tenemos los histocitos epitelioides y todo esto. Esto va a ser un granuloma. Y este granuloma se llama cuerpo de Aschov. Entonces, esto vamos a encontrar. Y aquí en el granuloma vamos a tener los macrófagos activados. Y los macrófagos activados, en este caso se van a llamar células anti-Koch. Células anti-Koch, que lo característico es un macrófago activado, pero su núcleo tiene una forma anómala que ya vemos que es como así, como un bastón, como un prisma rectangular. Entonces aquí vamos a tener células, digamos, esto va a ser un macrófago, aquí vamos a tener otro macrófago, estos macrófagos activados, pero su núcleo va a estar anómalo, su núcleo va a estar, literal se ve como así, se ve como si estuviéramos haciendo rayones así, pero a lo lejos se ve como una tira así, como un bastón. Entonces voy a ver si tengo otro color para ponerlo. Aquí está el verde. Entonces el núcleo se va a ver como así, como así. Entonces tenemos el granuloma, que el granuloma se llaman cuerpos de Aschov. Y en el granuloma vamos a contener los macrófagos activados, que como tienen un núcleo raro, anómalo, ovoide, como un bastón, se llaman células anti-Koch. Y esto es patognomónico de la fiebre reumática. O sea, si hacemos una biopsia del corazón sin saber absolutamente nada del paciente, encontramos los cuerpos de Aschov y las células anti-Koch, diagnóstico, y el paciente tiene fiebre reumática. Así es fácil.
Entonces, eso fue la biopsia. Ahora vamos a ver por qué se va a dar la fiebre reumática. Entonces ya vimos que la fiebre reumática es por complicación de una infección con el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus beta hemolítico, con el Streptococcus A beta hemolítico. Ahora, esto va a ser porque cuando nos infectamos con el Streptococcus pyogenes, vamos a generar finalmente anticuerpos en contra del Streptococcus pyogenes. Entonces, aquí está, este es Streptococcus pyogenes y tiene ciertos antígenos. Antígenos son ciertas moléculas específicas que nosotros ahora vamos a reconocer como extraño. Reconocemos como extraño. O sea, aquí el anticuerpo, ya una vez que el paciente se infectó, genera anticuerpos. Y este anticuerpo va a reconocer como extraño a un pedacito del Streptococcus pyogenes. Entonces, el anticuerpo va a atacar al Streptococcus pyogenes ya una vez que hayamos fabricado los anticuerpos. Pero tenemos ciertas moléculas en las válvulas del corazón. En las válvulas del corazón tenemos ciertas moléculas que se parecen al antígeno del Streptococcus pyogenes en contra del cual nosotros hicimos un anticuerpo. Entonces, específicamente el anticuerpo, el antígeno, específicamente el antígeno del Streptococcus pyogenes con el cual nosotros hacemos un anticuerpo es la proteína M. Proteína M. Entonces, aquí, esto que puse es la proteína M. Y nosotros vamos a atacar al Streptococcus pyogenes por medio de atacar a la proteína M. Nosotros lo que reconocemos como extraño va a ser la proteína M. Y en las válvulas del corazón vamos a poner corazón. Aquí está el corazón. En las válvulas del corazón tenemos proteínas que van a ser proteínas muy similares a la estructura de la proteína M. Aquí tenemos proteínas que van a ser proteínas muy similares a la estructura de la proteína M. Y entonces vamos a tener lo que se llama una reacción cruzada. Reacción cruzada. O lo que se llama mimetismo molecular. Mimetismo molecular. Mimetismo molecular es que nuestras moléculas de las válvulas mimetizan a la proteína M, o sea, son muy similares a la proteína M. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros anticuerpos que generamos en contra de la proteína M del Streptococcus pyogenes van a atacar a las proteínas de las válvulas. Van a atacar a las proteínas M de las válvulas. Entonces, aquí vamos a tener anticuerpos. Así, anticuerpos que van a atacar a la proteína de la válvula. Entonces, ¿por qué se generó la fiebre reumática? Porque tenemos anticuerpos en contra del Streptococcus pyogenes que no solo están reaccionando a la proteína M, sino a proteínas similares que tenemos en las válvulas. Específicamente la proteína que los anticuerpos reconocen similar a la proteína M que nosotros tenemos en las válvulas va a ser la miosina. La miosina. Recordemos que en el músculo cardíaco tenemos la miosina y tenemos la troponina y tenemos la actina y todo eso para hacer contracción del músculo. La miosina del músculo cardíaco va a ser muy muy similar a la proteína M del Streptococcus pyogenes y entonces los anticuerpos van a atacar a nuestras propias válvulas. Eso quiere decir que tenemos que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune y de hecho es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 porque los anticuerpos están atacando aquí a las válvulas. Es reacción de hipersensibilidad tipo 2. También a veces puede ser reacción de hipersensibilidad tipo 3. La tipo 3 es cuando tenemos depósitos de anticuerpo y el antígeno. Entonces, aquí, el antígeno va a ser la proteína M o van a ser nuestras propias proteínas. Y esto, la unión del antígeno, en este caso nuestro propio antígeno, con el anticuerpo, eso se puede depositar aquí en el endocardio. Y esto pues va a generar más inflamación. Entonces tenemos fiebre reumática, es una enfermedad autoinmune, reacción de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Ya más específico, las reacciones de hipersensibilidad lo vimos en la sección de inmunología. Entonces por esto se va a dar. Y la corea de Sydenham va a ser lo mismo, solo que en el sistema nervioso central. Tenemos ciertas proteínas en las neuronas. Entonces vamos a poner una neurona. Aquí está la neurona, aquí está el axón de la neurona, aquí están las dendritas de la neurona. Y tenemos ciertas proteínas en la neurona. Estas proteínas son similares a la proteína M. Entonces los anticuerpos también van a atacar a nuestras neuronas. Aquí tenemos un anticuerpo que está atacando a la neurona. Y esto es lo que nos va a dar la corea de Sydenham. Por esto van a venir con los movimientos anormales, que es la corea de Sydenham. Entonces por esto se va a dar. Ya vimos los criterios. También para apoyarnos del diagnóstico, pues vamos a hacer los criterios menores de Jones, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.
Y también podemos hacer estudios de laboratorio. En los estudios de laboratorio vamos a encontrar la estreptolicina O. La estreptolicina O es un factor de virulencia que tiene el Streptococcus, o sea, es una molécula que tiene el Streptococcus, que si nos infectamos, pues la vamos a detectar en el suero, bueno, en el plasma. Entonces, esto. O podemos encontrar una enzima que se llama DNA-ASA. La DNA-ASA es una enzima que destruye el DNA que la tiene el Streptococcus. Entonces, ese es otro factor de virulencia que tenemos si tenemos un paciente infectado con Streptococcus, podemos detectar la DNA-ASA y entonces pues pensamos que el paciente tiene Streptococcus. Principalmente la fiebre reumática se va a dar en los países que están en desarrollo. Ya no es tan común en países, por ejemplo, como Estados Unidos, sino que se va a dar más, por ejemplo, en México, por ejemplo. Y la fiebre reumática dijimos que iba a terminar en insuficiencia de la válvula mitral y eso puede terminar en estenosis de la válvula mitral. Entonces, esto es porque vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas. Entonces dijimos, vamos a tener anticuerpos en contra de nuestros propios antígenos que están en las válvulas. Y esto va a generar una reacción inflamatoria. Entonces vamos a tener inflamación y vamos a terminar finalmente con fibrosis. Entonces vamos a tener fibrosis, o digamos puentes de fibrosis entre las válvulas, y las válvulas van a estar engrosadas. Entonces las válvulas van a estar engrosadas. Esta es la válvula, esta es una válvula, esta es otra válvula. Y recordemos que las válvulas están formadas por las valvas. Entonces, voy a quitarlo. Esta es una valva, esta es otra valva. Lo voy a hacer con las manos. Entonces, todo esto es la válvula mitral. Esta es una valva, esta es otra valva. Entonces, las valvas van a estar engrosadas. Por toda la fibrosis, por toda la inflamación. Vamos a tener fibrosis entre las dos valvas y las valvas van a estar engrosadas. Entonces, si tenemos inflamación a las valvas, ya vamos a tener destrucción de las valvas y en lugar de que las valvas se cierren así, cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, las valvas se cierran, así. O sea, se unen y se cierra totalmente. Esto impide que la sangre pase de aquí a acá, que se cierra la valva. Bueno, las válvulas. Entonces, si tenemos un paciente que tiene fiebre reumática, la fibrosis y la inflamación nos va a dañar a las valvas. Y entonces no se va a alcanzar a cerrar bien. Entonces vean como aquí ya no se cierra bien. Una valva ya no toca con la otra. Y si ya la valva no toca con la otra, entonces la sangre de aquí del ventrículo izquierdo se puede regresar a la aurícula izquierda. Eso se llama insuficiencia de la válvula mitral, cuando las valvas no se tocan. Así ven como no se tocan. Entonces el paciente viene con complicación de fiebre reumática, es que vamos a tener insuficiencia de la válvula mitral. Y eso puede progresar. Si empezamos a tener mucha más inflamación y más fibrosis, entonces ya no solo va a ser... Entonces ya la voy a volver a quitar. Ya no solo va a ser que tenemos las valvas así, en donde vean como aquí ya no están cerrando. Ya no va a ser solo eso, sino que más fibrosis se va a empezar a hacer aquí. Y entonces ya el orificio de la válvula va a ser menor. Esto es... Voy a poner otro corazón aquí. Esa es una válvula normal. Ahorita estamos en diástole. Entonces aquí la válvula es normal que esté abierta la válvula y tenemos cierto orificio. Esto de aquí va a ser el orificio por donde la sangre va a pasar. En el paciente que tenía insuficiencia de la válvula mitral, el orificio va a estar más grande porque tenemos destrucción de las válvulas y todo eso. Entonces aquí el orificio va a estar más grande y no se alcanzan a cerrar bien las valvas. Eso era insuficiencia de la válvula mitral, que es lo que acabamos de ver. Si seguimos con la fiebre reumática, seguimos teniendo inflamación, seguimos teniendo fibrosis y todo esto, entonces la fibrosis se empieza a poner aquí, fibroblastos y todo eso, y entonces vean cómo ahora el orificio de la válvula mitral está mucho más estrecho. Entonces ahora ya no vamos a tener insuficiencia mitral, sino que ahora vamos a tener estenosis mitral. Estenosis mitral es que el orificio de la válvula, vean cómo se hizo más chico y entonces cuesta más trabajo pasar la sangre de aquí al ventrículo izquierdo. Entonces, primero, complicación de fiebre reumática es una insuficiencia de la válvula mitral porque se están destruyendo las valvas y entonces tenemos más espacio entre una valva y otra y entonces no se alcanza a cerrar bien la sangre y se regresa de aquí para acá. Eso es insuficiencia de la válvula mitral. Si sigue
la fiebre reumática, seguimos con inflamación, fibrosis, y entonces aquí en las válvulas se empiezan a fibrosar, fibrosis, y ven como la fibrosis está obliterando el orificio. Entonces vamos a tener más estrecho el orificio por donde va a pasar la sangre. Y esto ya es estenosis de la válvula mitral. Entonces, primero, complicación de fiebre reumática es insuficiencia de la válvula mitral, seguido por estenosis de la válvula mitral varios años después. Y para prevenir la fiebre reumática es cualquier paciente que tiene infección con estreptococopiógenes o que sospechamos que tiene infección con estreptococopiógenes, tenemos que darle penicilina. Literal, el darle la penicilina de forma muy temprana de cuando tiene la infección previene que el paciente tenga fiebre reumática, porque la penicilina va a destruir a la bacteria, y si destruimos a la bacteria antes de que nosotros produzcamos los anticuerpos, ya no producimos los anticuerpos y ya no vamos a atacar a nuestras válvulas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre dar profilaxis a cualquier paciente que tiene o que sospechamos que tiene infección con estreptococopiógenes. Ya en el siguiente video vamos a ver más específico cómo hacemos diagnóstico con criterios mayores y criterios menores. Entonces, fiebre reumática es una enfermedad autoinmune que va a ser una reacción depresiva tipo 2 o tipo 3 y va a ser en respuesta a una infección con estreptococopiógenes, ya sea por una faringitis o por el impétigo. Lo que va a pasar es nuestros anticuerpos que hayamos generado en contra de la bacteria van a atacar a las válvulas y a las neuronas, porque las válvulas y las neuronas tienen antígenos, tienen moléculas muy similares a la proteína M, que es la proteína con la cual nosotros vamos a atacar al estreptocopiógenes. Es la parte del estreptocopiógenes que nosotros vamos a reconocer como extraño, la proteína M. Y entonces hacemos reacción cruzada que se llama mimetismo molecular, que es nuestros anticuerpos van a reaccionar en contra de nuestras proteínas similares a la proteína M que estamos atacando. Y esto va a terminar con los criterios mayores de Jones y los menores. Los menores los vemos en el siguiente video. Los mayores es joint, que es artralgias migratorias. La O es de pancarditis, entonces vamos a tener endocarditis, vamos a tener pericarditis. La joint, luego la N va a ser de nódulos. Luego vamos a tener la E de eritema marginato. Y luego vamos a tener la S que es Cora de Sienham, que se va a dar por el mimetismo molecular. Y vamos a tener, si hacemos una biopsia, lo característico es vamos a tener granulomas. En este caso los granulomas se llaman cuerpos de Aschoff. Y si tenemos los granulomas, vamos a tener histocitos epiteloides, que son macrófagos activados. Y en los macrófagos activados vamos a tener cuerpos que son núcleos raros, anómalos, en forma ovoide, de los macrófagos activados. El macrófago activado con este núcleo raro, anómalo, se van a llamar células de Antischoff. Y eso va a ser característico de la fiebre reumática. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.